¿Cómo contar los días? Dice el Salmo 90:12. Salmo 90:12. Para eso le pido a Jonathan, venga rápido, por favor. Salmo 90:12. Jonathan. ¿Sí? Tú tienes la niña. Jonathan, Salmo 90:12. ¿Qué dice la Biblia? Léala, por favor. No deje ver nada. ¿Qué dice la Escritura? Léanlo, duro, por favor. Enséñanos. Bueno, hoy les voy a enseñar algo. Enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigan al corazón sabiduría. ¿Sí o no? Usted, Jonathan, me hace el favor, en la parte de afuera, va a coger su color. Este es suyo, no lo deje ver. ¿Listo? No deje ver nada de eso. Desenrolle estos. Desenróllelos. Y a cada persona le va a entregar uno. Ahora, su vida es, y el mensaje que dio el profeta es, como yo lo que le entregué a Jonathan. La palabra es personal, pero es universal. Escuche la enseñanza. La palabra de Dios es para todos. Pero cuando Dios habla personal, es personal. Cuando el trato de Dios es personal, es personal. Nadie puede decir o basarse porque Dios trató con él de una manera, entonces yo también me veo en la misma condición y voy a imitar lo que él hizo. Dios trató con Gigi Ávila. Gigi Ávila estuvo en ayunos. Estuvo 41 días y ese día le costó mucho en su salud. Demasiado. Porque él quiso, como decir, bueno, si los demás ayunaron 40, yo un día más. Pero es que Dios no quiere que usted haga sacrificios. Él quiere que usted reconozca que Él es Dios. Le di un color rojo a Él. ¿Quiénes de ustedes pueden decirme qué color es? Por favor, aquí hay 3 colores distintos. Dígame alguien, coja un color, mi hermano, ¿qué color le di a él? Vea, hay 3, se enredaron un poquito, pero bueno. ¿Qué color cree usted rápidamente que es el que yo le di a él? ¿O qué lápiz tiene él? Rojo. Bueno, pero todos son rojos. Pero coja uno. ¿Qué clase? Este es el suyo, listo. Bueno, ahora otra persona que coja otro. Mi hermana. Y queda último, uno. ¿Quién coge este? Juan Esteban. Bueno. Él es la persona que tiene el lápiz, que no es lápiz. Tiene el color, pero creo que no es ninguno de esos colores, ¿o sí? Sí, pues varían. No, pues que varían o no varían. Sí, tiene un poquito de rojo. Él tiene la palabra. Él es el inicio del chisme. No estoy diciendo que es chismoso. Juan Esteban es la transformación del chisme. Y mi hermana es la deformación del chisme. ¿Por qué? Porque hay personas que oyen de otra que él recibió y empiezan a decir, pero ¿por qué lo recibió? Debe ser que el profeta conoce y habló. ¿No? O él está viviendo una situación delicada, él. Y los demás empiezan a tener una opinión. Y si ustedes se dieron cuenta, hay algo que une a todos los lápices, Dios lo quiso así, al lápiz de él. ¿Qué quiere decir ese hilo? La atadura. Ustedes se han atado a él sin quererlo. Por el color. Entiendan la enseñanza. Por eso, todo ello conlleva al inicio de algo en el cual una persona se ata. Si Jonathan saca
¿Qué fue lo que yo le entregué? Y lo muestra. Van a ver que hay una total diferencia a todo, vea. Ninguno de estos se parecen, perdón, suelten, al que él recibió. Tenga usted cuidado, por favor. Cuando Dios tenga un trato con alguien, no se meta. Ore. Pero usted no sea la persona que diga, es que él por X y Y razón está así. Porque usted no sabe. Es Dios. A Dios le plació tratar con Abraham. Amén. Abraham cometió un error porque Abraham vio todo lo que tenía. Y la esposa dijo, no, pues vete con mi criada y cumple la promesa de Dios. Pero no era lo que Dios quería. Sin embargo, Dios no rechazó a Abraham por eso. Porque es que Dios trata con alguien y Dios con esa persona que trata muestra su gloria como a él le place. Pero hoy vemos en la red y en todo lado la gente hablando y vituperando de otros porque creen que son los salvaguardadores de la palabra. Dios no necesita de nadie para conservar su palabra. Dios necesita es que tú vivas en santidad. Enséñanos a contar nuestros días. Eso hace parte de esa formación. Por eso cuando usted esté frente a algo y vea a alguien, dígale, Señor, yo solo clamo por él, para que tú seas propicio a él y te acuerdes de él. Cierre sus labios. Estamos construyendo. Yo le invito a la iglesia a que empiece a apoyar la obra, porque necesitamos varios materiales. Entonces usted de manera prudente, privada, dígale a Jonathan, Jonathan, ¿en qué puedo yo ayudar? Porque a veces salen en una construcción, comienza uno a construir y cuando se da cuenta empiezan a salir los detalles. ¿Y sabía usted que los detalles valen más que lo demás construido? Así es la vida. Por eso, este salmo nos invita a meditar sobre la vida humana frente a la eternidad de Dios. El Salmo 90. Dios es nuestro creador. Dios dejó al hombre encerrado bajo su protección. El hecho de que el hombre rechace a Dios no quiere decir que Dios se ha olvidado del hombre. Por eso Dios ha tratado de diferentes maneras con la humanidad. Dios no ha tratado de una sola manera. Dios trató en la inocencia, en la conciencia, después en el gobierno humano, después la ley, ¿sí o no? Después de la ley viene la gracia y estamos en un tiempo de gracia. Es una dispensación, es un trato el cual Dios quiere tener con usted. Este salmo en la versión Reina Valera tiene un título. ¿Qué título tiene su Biblia? La eternidad de Dios y la ¿qué? Transitoriedad del hombre. Los primeros 12 versículos de ese salmo nos hablan de la grandeza de Dios. Los primeros versículos, los primeros 12, vea. Dice, Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Antes que naciesen los montes y formaste la tierra y el mundo, desde el siglo hasta el siglo, tú eres Dios. Vuelves al hombre hasta ser quebrantado y dices, convertíos hijos de los hombres. Porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó y como una de las vigilias de la noche. Los arrebatas como torrente de aguas. Son como sueño, como hierba que crece en la mañana y en la mañana florece y crece y a la tarde es cortada y seca. Porque con tu furor somos consumidos y con tu ira somos turbados. Pusiste nuestras maldades delante de ti, nuestros yerros a la luz de tu rostro. Porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira. Acabamos nuestros años como un pensamiento. Los días de nuestra edad son 70 años. Y si en los más robustos son 80 años. Y con todo, su fortaleza es molestia y trabajo. Porque pronto pasan y volamos. ¿Quién conoce el poder de tu ira? ¿Y tu indignación según que debe ser temido? Enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traiga al corazón sabiduría.
¿El salmista qué hace? Exalta la grandeza de Dios. El salmista nos muestra que Dios, como creador de todo, mira al necio, apartado de él, y aún así le extiende su mano de misericordia. Nunca se le olvide, Dios es un Dios de misericordia. ¿Tú puedes pecar? Sí. ¿Dios te puede perdonar? Sí. Pero tienes que afrontar unas consecuencias producto de tu desobediencia. Pero el brazo de Dios no se cortará para decirte, vuelve en amistad conmigo. Vemos que el hombre, aunque quiera negar la existencia de Dios, siempre termina diciendo, existe un Dios. El necio más necio. Hay un temblor y ¿qué empieza a decir? Dios. Pero ¿cómo así? Si yo soy ateo. Bueno, no importa, Dios, mira esto. Así sucede. Los ateos, ¿sabe por qué nacieron? Porque un día conocieron de Dios. Hubo una calamidad en su familia y ellos dicen, Dios es culpable. Porque como Dios es culpable, pues Dios no existe. Y para mí no existe. Y es como una persona estar en medio del mar y negar que el agua moja. Porque para él en su idea no existe, pero está en el mar. Pero no existe. Necios somos. Así que hay un contraste entre la eternidad de Dios y el hombre. Los errores nuestros nos acarrean turbación, aflicción, por el cual el salmista acude al amor y a la misericordia de Dios. Vea los otros versículos. Versículo 13. Vuélvete, oh Jehová, ¿hasta cuándo? Y aplácate para con tus siervos. De mañana, sácianos de tus misericordia y cantaremos. Y nos alegraremos todos nuestros días. Alegrarnos conforme a los días que tú nos afligiste y los años que vimos el mal. Aparezca en tus siervos tu obra y tu gloria sobre sus hijos. Sea la luz de Jehová nuestro Dios sobre nosotros y la obra de nuestras manos confirma sobre nosotros. Sí, la obra de nuestras manos. Mire que el salmista está diciendo, tú todo lo puedes. Tú eres grande, pero yo necesito de ti. Cada día de su vida, cuando usted diga, Señor, enséñanos a contar nuestros días, al cual traiga sabiduría, es porque de pronto hay un error que uno comete. De los errores se aprende. ¿Quién nació aprendido? La idea es que yo de ese error que cometí, no haga que ese error me aflija. Me explico. Una persona es mentirosa. Y esa persona es mentirosa y la palabra la confronta. Cuando uno la palabra lo confronta, se siente mal. Mucha gente deja de venir a la iglesia porque se sintió confrontada. ¿No les ha pasado? Que viene una palabra dura y uno se remece y uno dice, no, pero es que ese señor, ¿qué le pasa? ¿Cómo así me habló a mí? ¿Quién le cuenta? La pastora se la pasa diciéndole. Y él coge y la palabra y empieza. No. Cuando la palabra te confronte, tú digas, sí, Señor, yo debo enmendarme y debo dejar la mentira. Y cuando salga la mentira y usted a la persona le diga la mentira, dígale, discúlpeme, le estoy mintiendo. Y así usted se empieza a corregir. Porque va reconociendo y la palabra va iluminando su vida y usted va diciendo, no debo ser mentiroso. Este salmo fue escrito por Moisés. Aunque usted no lo crea, es el único salmo que escribió Moisés. ¿Por qué se le atribuye a Moisés? En la versión Reina Valera se habla de oración de Moisés, ¿varón de quién? No los escucho, ¿varón de qué? En la PDT, hombre de Dios. Dice oración del hombre de Dios. En la traducción Dios habla hoy, dice oración de Moisés, el hombre de Dios.
Y en la NTV dice hombre de Dios. A Moisés se le dio ese calificativo, el hombre de Dios. ¿Cuál es el calificativo que tú tienes dado por Dios? No todos, por favor, de a uno. Hijo de Dios. Hijo de Dios. ¿Qué otro calificativo tienen? Solo el profeta tiene clara su vida como creyente. Siervo de Dios. Amigo de Dios. Escogido. No, pues ya, calma, Jonathan, uno solo. El resto. Eso le invita a usted a que empiece a orar y a decirle, Señor, ¿cuál es mi calificativo que tú tienes para mí? ¿Sabe por qué le digo eso? Deuteronomio 34:7. Lea lo que dice la Biblia. Que dice la Biblia de un hombre por el cual se conoce como varón de Dios o el hombre de Dios. Deuteronomio 34:7. ¿Qué dice la Biblia? Leámoslo duro. Era Moisés de edad de 120 años cuando murió. Sus ojos nunca se oscurecieron, ni perdió su vigor. O sea que si tú estás en Dios, envejecerás con el vigor de Dios. ¿Sí o no? Porque es Dios quien te sustenta. Pero el versículo 10 viene algo muy clave que nos debe confrontar. Versículo 10, ¿qué dice la Biblia? Y nunca más se levantó profeta en Israel como a quien haya conocido Jehová. ¿Cómo? ¿Tú puedes decir eso? Dios me conoce a mí a cara. Eso no quiere decir que usted la va a pasar arrodillado 24 horas de las 24 del día, de los 20... No. Tus acciones, tus pensamientos, tu obrar, tu hablar. No, está dura la situación, mi hermano. Y Dios dice, hijo, ¿cómo así? Yo no me he muerto. Yo vivo. ¿Cómo tú dices que está mala la situación? No, es que si usted viera, es que esa hermanita, Dios, ¿cómo así? Esa hermanita es también mi hija. ¿Cómo tú vas a hablar de tu propio hermano que es mi hijo? Y así. No, es que el Señor, yo no sé qué pasa, el Señor no me ama. ¿Por qué? ¿Cómo así que no te ama? No, es que le he orado. Y Dios dice, es que tú no estás preparado para recibir lo que yo te voy a dar. Cara a cara. Es conocer qué quiere Dios para mí. Yo hubiera ido a la cárcel, no sabía qué hacer, le soy sincero. Me dieron la oportunidad de no entrar. ¿Y yo qué hubiera dicho? No, hermanos, qué pena, me voy porque es que esto es de Dios. Y resulta que hay un brote de paperas. Y yo, Señor, ¿y qué voy a decir? Era lo que más me sorprendía yo mismo conmigo mismo. ¿Qué le voy a decir, Señor, a una persona que está presa de su libertad, que Dios lo ama y lo va a sacar? Ah, sí, ¿cuándo me va a sacar? Si eso Dios no quiere hacer en él. Así de sencillo es la vida. Eso no se trata de uno ir allá, ay hermanos, estuve en la cárcel, gloria al Señor. No, un momentico. He aprendido de mi Señor Padre que cada vez que con la palabra se habla, tiene que tener un poder que la palabra influya. Como dijo el profeta. Cada vez que tú hables, tiene que ser un golpe de Dios con la palabra. Eso no es que, ay, sí, no. Un golpe. Tú representas a Dios. Tú eres un hijo de Dios. Un escogido de Dios. Sigamos diciendo. Dice, nadie, versículo 11, léalo duro, dice, nadie como Él en todas las señales y prodigios que Jehová le envió a hacer en tierra de Egipto a Faraón y a todos sus siervos
y a todas. ¿Quién le puede creer a Dios cuando va? Primera escena. Ve y dile al faraón, deje salir a mi pueblo. ¿Tienes tu vara? Sí. Suéltala. Y esa vara se convertirá en serpiente. ¿Fue? Hasta ahí Dios le dijo. Dios no le dijo, no, tranquilo, allá vas a tener una oposición. Resulta que allá los magos y el diablo, encantador también, va también a hacer lo mismo. Dios no le dijo eso. Solo Dios le dijo, ve, lleva la vara. Él fue. Habló con el Moisés, lanzó la vara. Lanza la vara y aquel hombre, que es el mismo diablo, porque Faraón tipifica a Satanás, le dice, me vienes con ese truco. A ver, vengan para acá, divinos, lancen sus varas. Y también se convirtieron en ¿qué? Yo no creo que Moisés en ese momento, Dios, ay, será tuyo, Dios mío, miren, me imitaron. ¿Qué hago, Dios? No dudó. Él sabía que Dios podía hacer algo. ¿Y qué hizo la vara? Pues se come a la otra. Y él levantó su vara y aún siguió. Dios le dijo, vaya, haga otra. Y los adivinos también hacían lo mismo. Pero ¿cuántas plagas pasaron? Y hubo alguna plaga que Dios le dijera, no, un momento, Dios, pongámonos de acuerdo, porque es que tú me envías y me haces quedar en ridículo, los demás también hacen lo mismo. ¿Lo dijo? No. Él sabía que si Dios le había dado la palabra, Dios respalda su palabra, cumple su palabra, promete su palabra, y así el diablo imite la palabra de Dios, la palabra verdadera prevalece sobre lo demás. Gloria a Dios, así es. Dice la Biblia, versículo 12, y en el gran poder y en los hechos grandiosos y temibles que Moisés hizo a la vista de todo Israel. ¿Qué hechos temibles usted ha hecho en su casa para que los demás conozcan verdaderamente que Dios es Dios? ¿Pelear? ¿Gritar? Usted decir, no, si es que yo voy a la iglesia, porque usted sabe que es que uno tiene que recibir del Señor, tú sabes que a la iglesia hay que ir, porque el Señor viene y si yo no voy a la iglesia, me quedo. Déjeme decirle que venir a la iglesia no le va a usted a garantizar de que viene el Señor y se lo lleva. Esta semana yo he escuchado un audio que a mis hijos les causó curiosidad, una llamada al cielo. ¿Sí o no? Y alguien llamó al cielo. Ay, estoy llamando al cielo. Sí, estás comunicado con el home center del cielo. Es que quería averiguar por qué me dicen que yo me voy a quedar cuando Cristo viene. ¿Cómo te llamas? Fulano de tal. Déjanos un segundo. Y pusieron una música angelical mientras investigaban, mientras indagaban por el paciente. Cuando llegaron, indagaron sobre el paciente, le dijeron, sí, claro, tú eres un gran adorador. Eres un gran, ¿cómo decía? Eres un salmista, eres un gran hombre, pero estás alejado de Dios, por lo cual quiero decirte que sí, tú eres uno de los candidatos a quedarte en la tierra. No debemos dejar de predicar, pero su intimidad con Dios, ¿qué? Y no solo su intimidad, porque usted puede estar una hora leyendo la palabra, y lee la palabra y sale a la calle. Y tan pronto salió a la calle, como se quedó la palabra en la casa, le pasa algo tremendo, que le empieza a salir algo así, como que le da la vuelta, como los gatos, ¿sí ha visto usted? Esa cola, y empieza a salir y le empiezan a salir unos cachitos, y se sube al Transmilenio y alguien lo pisa. ¿Qué le pasa? Respéteme, me está pisando. ¿Qué estamos haciendo? Mire que Dios habla de Moisés. Y la Biblia dice que Dios, y la Biblia llama a Moisés como varón de Dios. Deuteronomio 33:1 dice, Moisés bendice a las 12 tribus de Israel y da esta bendición con la cual bendijo Moisés, varón de Dios, a todos los hijos de Israel antes que muriera. Josué 14:6 dice,
Y a los hijos de Judá vinieron Josué en Gilgal y Caleb, hijo de Jefoné, Cenebeseo, y le dijo: tú sabes lo que Jehová dijo a Moisés, varón de Dios, en Cades Barnea, tocante a mí y a ti. Que otros reconozcan en ti ese calificativo que Dios te ha dado. Y que no salga el letrero: Jorge Enrique Gómez Sánchez, pastor, ministro, evangelista. No. Que los demás vean en ti y digan: tú eres tal. A mí me ha costado que todo el mundo me diga pastor, porque yo soy comerciante. Y varias gente donde yo voy, pastor. Y estoy pagando los servicios, pastor. Y yo, pastor, sí. Bueno, amén, gloria al Señor. Y ya digo, no peleo más. El profeta tiene razón. Yo llegué un día en que dije: no vuelvo a predicar, no vuelvo a hablar, no vuelvo a decir. Dios usa a alguien, me trae a esta iglesia. Doy la primera predicación y luego la pastora me dice: lo necesitamos. Y yo dije: no, pero van a necesitar. Y empiezo yo otra vez a la palabra. Y Dios empieza a hacer cosas que hoy en día digo: no puedo callarme. Porque la palabra está en mí. Y es Dios quien respalda su palabra. Y eso es lo que debo hacer: predicar su palabra. Es por ello la importancia de este pasaje bíblico. Se lo voy a leer del lenguaje sencillo. Salmo 90:12. Enséñanos a pensar cómo vivir para que nuestra mente se llene de sabiduría. Otra versión. Es lo mismo, en otras palabras. Enséñanos a pensar. Cada vez que usted vaya a hacer algo, conecte primero su cerebro con lo que va a decir, para que no salga algo del cual usted el día de mañana se vaya a arrepentir. Las palabras tienen poder. Todo lo que usted diga se cumplirá, para bien o para mal. Así de sencillo. A pensar cómo vivir para que nuestra mente sea llena de sabiduría. Para que algún día se diga de nosotros algo, como se dijo de Moisés. Que alguien de su familia diga verdaderamente: es que yo veo en Jonathan un espíritu luchador. Verdaderamente lo desechamos. Lo tuvimos en poco por volverse creyente. Pero hoy vemos que realmente valió la pena. ¿Por qué? Porque hacen una fiesta y Jonathan no es el primero allá rumbeando, no, es Jonathan el primero diciendo: familia, gracias por su invitación, ustedes saben que yo soy siervo de Dios, empecemos esta reunión con una oración. Y en esa oración Jonathan empieza: Padre Celestial, bendice el vinito, bendice, Señor, trajeron aguardiente, néctar también. ¡No! Jonathan dice: Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, estoy aquí como tu representante. Toma control de los aires. Toma control de cada vida. Haz que tu amor florezca a todos. Y créame que cuando empieza usted a decir eso, Dios comienza a inundar el aire de su presencia. Yo estuve en ese patio y lo primero que le dije: Señor, toma control de los aires. ¿Por qué? Porque habían potestades. Atamos toda legión de Satanás al poder de tu palabra. Poder con el cual se ha hecho el cielo y la tierra. Porque Hebreos dice que todo fue hecho por el poder de la palabra. Así de sencillo. Dios envió su palabra. ¿Quién es la palabra? Jesucristo. En el principio era el verbo era con Dios, el verbo era Dios, la palabra. Por eso aquel hombre, cuando se acercó a Jesús, ¿qué le dijo? Di tu palabra y mi siervo sanará. Es la palabra, es Jesucristo.
Cuando andaba Israel en el desierto, iba una roca que los acompañaba. ¿Quién es la roca? Jesucristo, la palabra, el poder creativo. Imagínense, Israel andando 40 años por un desierto, no pudiendo tomar agua. Entonces Israel tendría que andar pensando, bueno, vamos a movernos hacia tal lugar, pero ¿habrá agua? No, no hay agua, no, entonces no podemos ir. No, es que Cristo andaba, la roca viviente andaba con ellos. Ellos no se preocupaban, porque la roca, la misma roca, por donde salía la misma agua, se movía. Eso dice el apóstol Pablo. No lo digo yo, lo dice la Biblia. Sí, no se sorprendan, la Biblia dice. Léanlo, les queda como tarea. Y la roca que se movía era Cristo, dice Pablo. La roca que los seguía era Cristo. Por eso es preciso decir que Moisés nunca se entrometió en la vida de otros. Cuando usted oyó a Moisés diciendo, ay, mire, es que fulano de tal se metió con... No, Moisés como líder ocupó su lugar. Juzgó a Israel, pero lo dijo ¿bajo qué? Bajo la dirección de Dios. Pero un día hubieron dos osados, como Aarón, sacerdote, y María, que vieron que el líder hizo algo y a ellos no les gustó, no les pareció, no. ¿Y qué hicieron? Hablaron del líder. Cuando Dios envía a alguien, usted escuche, usted atienda, mida, reciba. Silencio. Porque es que Dios trata de él de una manera, porque es que Dios respalda su palabra. Dios siempre va a respaldar a la palabra de él. Aunque el ministro haga miles de cosas, yo estoy sorprendido. Sale un ministro diciéndole a la familia de Coben, el que murió, el basquetbolista, que le diera X cantidad, que él resucitaría a ese señor y a la hija, porque no era el tiempo de que Dios se los hubiera llevado. Y eso está haciendo escándalo mundial. Por Dios santo, ¿qué está pasando? Ahora salió otro ministro de Dios, supuestamente pastor, diciendo que el baile de Shakira fue muy exótico, por el cual va a demandar al Shakira o a la bueno, donde bailaron, que por qué lo corrompió. Yo dije, Dios mío, ¿qué le está pasando? ¿Qué tiene que hacer un creyente mirando los espectáculos del mundo? Es que el mundo y sus deseos pasa, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas, por Dios santo? Si yo soy creyente, ¿qué me tengo que sentar a ver el baile exótico de Shakira? No, pues hombre, un momento. Pues no es que ella tiene que hacer su trabajo, pero yo como pastor debo hacer mi trabajo. Pero eso está pasando hoy en el día, en el mundo, porque la gente busca dinero, busca fama, busca que lo reconozcan, buscan salir del anonimato, pero están el evangelio dejándolo por el suelo. Es preciso decir que Moisés buscó la presencia de Dios y cumplió con el llamado que Dios le dio. Guió al pueblo por el desierto, puso en obra sus conocimientos, con que fue capacitado en el palacio del rey, porque escribió el Pentateuco y dejó escrita la ley. ¿Dónde Dios te ha llevado, jovencita, a capacitarte? A la universidad. Tienes que ir. Tienes que cumplir tu papel de adquirir conocimiento, pero tienes que ser vertical en cuanto a tu conocimiento de Dios. No es que la universidad es mala. ¿Y entonces qué hacemos? ¿Metemos los hijos a estudiar a la Luna, a Marte, a Júpiter? No, pues tienen que ir a donde está la maldad, porque donde sobreabunda el pecado, sobreabunda la gracia. Yo no me imagino a Moisés en el palacio, no, es que a mí me salvaron de las aguas. ¿Sí? Sí. Y es que yo eso no. A Dios no le agradaría. Por Dios santo, baboso.
Si Dios te llevó a algún lugar, prepárate, pero guárdate para Dios. Puedes escuchar miles de cosas, pero tienes un principio y ese principio reina sobre lo que tú vas a adquirir. ¿Quién sabes tú si el día de mañana la iglesia cristiana necesita ese conocimiento que el mundo da, pero aplicado bajo la dirección de la palabra? ¿Ya vas entendiendo? Eso pasó con Moisés. Dios lo llevó y lo capacitó 40 años allá. Lo sacó y lo metió 40 años al desierto. ¿Para qué? Porque es que en el desierto uno conoce a Dios. En la soledad uno conoce a Dios. Cuando la gente te mira y te ve en el desierto, en la soledad, donde tú dices, ¿de dónde viene mi socorro? Y no hay nada, solo arena, solo calor, quema. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Es importante pasar el desierto porque Dios te transforma, Dios te forma, Dios te hace otra persona. Usted cumple el llamado de Dios o lo deja de andar pendiente en su vida por estar pendiente de los demás. Como el cazador de pecadores, donde usted no se da cuenta, como con su lengua, que es un pecador disfrazado de piel santa. Iglesia, cuando usted escuche un comentario de un siervo de Dios, calle. Cuando usted escuche algo que pasa con un siervo de Dios, ore. Clame, interceda. Dios nos llevará a esta iglesia de poder en poder, de bendición en bendición. Si vemos nosotros a alguien parado en la iglesia como un mendigo, no, cuidado. No vaya a entrar porque es que usted, si entra, nos va a llenar de piojos y de pulgas, hermanito. No, abrácelo, ámelo. Pero cuando usted lo abrace y usted lo ame, ¿qué hay de Dios en ti para que Él pueda recibir? Hoy en día uno ve muchas fundaciones que hacen cosas muy buenas por la gente. ¿Y qué hacen? Venga, tomémonos la foto primero. Después de que toma la foto, sale por todo lado. Y ahora sí, venga, usted hermano, ayúdelo, dame el favor. Ten cuidado. Cada acto que tú hagas tiene que estar lleno de la presencia de Dios. Aunque no sabemos la fecha cuando se escribió el Salmo, ese Salmo es una meditación que contrapone a la brevedad de la vida humana, con los sufrimientos, todas sus penas, sus alegrías, con la eternidad de Dios. En esta tierra pasaremos 80, 90, 100 años y ya. Pero en la eternidad, donde usted estará por siempre al lado del Creador del universo, ¿qué estás haciendo? Esta es una preparación. Cuando uno va al colegio, le enseñan unas palabras, unas vocales, ¿sí o no? Y después empieza a crecer. Cuando llega uno a la universidad, le enseñan otra manera y lo enseña uno a crecer. Que esta vida, usted pueda decir hoy a Dios, enséñame a contar bien nuestros días, para que nuestro corazón adquiera sabiduría. Eso dice la Nueva Versión Internacional. Por lo cual, si podemos concluir que este salmo, este pasaje hace un balance. Cada persona hace un balance. Cada año que pasa. Cada persona hace un balance cada año que termina. Cada persona hace un balance cuando cumple años. Es importante recordar que el comienzo de una vida es importante. Me explico. Dios llama a Abraham, ¿sí o no? Y Abraham cumple, sale de Ur de los Caldeos y empieza a caminar. Dios te ha llamado del pecado y te ha dicho, sal de ese pecado que yo te voy a bendecir, ¿sí o no? Tú tienes que obedecer, salir del pecado no por lo que Dios te vaya a dar,
Uno escucha a pastores predicando, a mucha gente predicando, vea, Dios te ama, mi hermano, Él te quiere dar una casa. Y la persona, sí, sí. Ah, bueno, entonces, como Él te quiere dar la casa, haga conmigo esta oración de fe. Señor Jesús, reconozco que soy pecador apartado de ti. Entonces la persona hace la oración y conoce y reconoce que Dios le va a dar su casa. Con esa oración Dios le va a dar su casa. Y entonces la persona viene a la iglesia y amén, escucha la palabra, gloria a Dios, se goza, se deleita, pero Dios no le dio la casa y empieza a salir después, sí, hay mentiras. Ese evangelio es mentiroso, que Dios da casas, que Dios va a dar casas, y allá antes me tumbaron todo lo que yo di de diezmos y de ofrendas, eso es pura mentira. No. Abraham le creyó a Dios porque Dios le dijo, haré de ti una gran nación, te bendeciré. Pero tú tienes que andar bajo mis preceptos. Y dice la Biblia que Abraham le creyó a Dios. O sea, ¿qué fue lo que le creyó a Abraham? De que Dios iba a hacer de él una nación. Cuando usted predique el evangelio, dígale a la persona, mire, ¿el infierno es real? Sí, el infierno es real. Pero es que una oración no te va a salvar del infierno si tú no aprendes a conocer quién es Dios. Yo debo decirle a la persona, mire, tú debes recibir a Cristo en tu corazón, porque nos apartamos de Él, nos alejamos de Él, y ese alejamiento ha hecho que nosotros adquiramos cosas que no le agradan. Y cuando tú reconoces que Jesucristo vino a morir a la cruz del Calvario y a volvernos nuevamente a reconciliar con Dios, es la persona que tú necesitas. Y tendrás problemas, tendrás dificultades, pero si conoces al dador del agua de vida eterna, saciará toda tu sed. Hagamos esta oración de fe. No es distinto. Y Abraham empezó a caminar. Moisés empezó a caminar. Cometieron errores, como todas las personas. Pero ese error no le llevó a Abraham a alejarse de Dios. Vuelvo y le repito, el error que una persona comete nunca lo debe alejar de Dios. Por el contrario, lo debe acercar más a Dios. Si alguno pecare, abogado para con el Padre tiene ¿a quién? A Jesucristo. Por eso, ¿cuál es el versículo que hoy debemos aprender y que en todo momento usted debe reflexionar y decir? Enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Cada momento de su vida dígale, Señor, ¿qué he hecho hoy que me acerque a ti? ¿Dónde he estado hoy que me acerque a ti? Si no, tenga cuidado, porque su vida no está recibiendo el conocimiento que lo hará crecer. Yo recuerdo con mi esposa cuando iniciamos que eso era solo. Y en estos tiempos de soledad, con ella nunca hemos dejado de contar y de hablar de que Dios es real y de que así no veamos la gente, Dios la traerá. Empiece usted a llamar las cosas que no son como si fueran. Cierre sus ojos. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra. Tu palabra es viva y tu palabra es eficaz. Tu palabra nos dice hoy, enséñanos, oh Dios, a contar nuestros días. Padre, yo te pido, Señor, que cada persona que ha escuchado el mensaje pueda reflexionar verdaderamente, Señor, ¿qué es para ella la relación contigo? ¿Qué significa ser yo creyente, Señor? Yo te pido que cada uno de ellos entienda, Señor, ¿qué es lo importante? ¿Lo que tú me das o lo que tú vales, Señor? Yo te pido, Señor, en esta hora, en el nombre de Jesús de Nazaret, que tú permitas que cada persona que me está viendo pueda entender y conocer que es más importante amarte a ti por lo que tú eres que por lo que tú me das, Señor. Que es más importante conocerte a ti como el dador del agua de vida
Que si yo en mi vida tomo esa agua, nunca más tendrás sed, Señor. Que si esa agua está dentro de mi interior, hará que todo mi interior se convierta en un río de agua vida, como dice tu palabra, y correrá en su interior ríos de agua viva. Padre, salva a todos aquellos, Señor, que algún día te conocieron y se han apartado. Yo clamo por ellos, no importa el pecado que hayan cometido, Señor. Tu palabra dice, vuelve ahora en amistad con Dios y tendrás paz, y por ello te vendrán bien. Sé, Señor, que hay que pagar, Señor, oh Dios mío, las consecuencias del pecado. Pero más poderoso eres tú, que nos sacas del pecado, nos libras del pecado, nos perdonas, que las consecuencias que tengamos que sufrir. Porque si estamos cogidos de tu mano, sabemos, Dios mío, que tú nos pondrás en alto, nos libertarás, nos lavarás, Señor. Gracias, Señor, por tu perdón, Padre. Y enséñanos, Señor, cada día a contar nuestros días, a fin de que traigan al corazón sabiduría. En el nombre de Jesús, amén y amén. Iglesia.